Muy buenos días para todos y muchas gracias por acompañarnos. Pues en este momento voy a conversar por los siguientes minutos sobre el síndrome de quilomicronemia familiar, que yo lo puedo definir para los pacientes es la pregunta de por qué mis triglicéridos están altos y no responden al tratamiento. Para esta charla no presento no declaro ningún conflicto de interés. Y primera pregunta que surge o que nos puede surgir a nosotros como pacientes es ¿qué son los triglicéridos? Los triglicéridos son los principales constituyentes de la grasa animal y vegetal y siempre vamos a estar ingiriendo triglicéridos en los alimentos de origen animal y vegetal, aunque dependerá del tipo de alimento, por supuesto. Ellos tienen una estructura básica que es un esqueleto de glicerol que se deriva de los carbohidratos y de ahí depende que los carbohidratos son fuente para triglicéridos también. Entonces, no solamente las grasas se van a transformar en triglicéridos, sino que el consumo usual de carbohidratos puede llevarnos a producir un exceso de triglicéridos porque el cuerpo los transforma o los genera eh, como una vía metabólica. Ellos a su vez tienen tres cadenas de ácidos grasos y estos triglicéridos no hay que verlos como algo malo, hay que verlos como algo necesario que cumplen funciones muy importantes en los seres humanos. Una principal es una fuente de energía, hay tejidos que necesitan los triglicéridos para su correcto funcionamiento y también es un componente estructural de las membranas celulares. ¿Qué significa esto? Que las células de nuestro organismo tienen ácidos grasos y tienen componentes de lípidos en sus estructuras principales. Es decir, los triglicéridos solitos no los vamos a considerar como malos, pero cuando están en exceso sí pueden traernos problemas de salud. Si vemos que son los kilomicrones, porque estamos hablando de la síndrome de quilomicronemia familiar, entonces tenemos que entender qué son los kilomicrones y un ejercicio simple que podemos hacer en casa o que ya hemos hecho en casa es mezclar agua con aceite y siempre vamos a ver que la grasa o el aceite va a quedar flotando sobre el agua. Las grasas no pueden circular en la sangre libremente, así como ocurre el aceite con el agua, y requieren de estructuras para poder transportar esas grasas. Este es un kilomicrón. Tiene grasa adentro y proteínas por fuera y otros lípidos específicos que se llaman fosfolípidos que permiten transportar las grasas, triglicéridos y colesterol que consumimos en los alimentos a nivel de la sangre y distribuirlo en los diferentes tejidos, en el músculo, el tejido adiposo, el corazón y otras estructuras. Ese vehículo para transportarlas es a través de estas proteínas y esto forma una estructura que se llama lipoproteína. Hay varias, pero el kilomicrón es la que está aumentada en esta condición. La absorción de los lípidos de la dieta, lo que comemos, es a través del intestino y el intestino es el que se encarga de producir estos kilomicrones porque después de absorberlos, los empaqueta en estos kilomicrones y los envía a la sangre, a la linfa, para poderlos distribuir en los diferentes tejidos. ¿Por qué se suben los triglicéridos en la sangre? O lo que nosotros los médicos llamamos hipertrigliceridemia. Porque hay valores de triglicéridos o se define como valores de triglicéridos mayores de 150 y en la mayoría de nosotros es por causas secundarias. Cuando decimos secundarios es que hay algo que lo está originando. El problema no está en el triglicérido que esté alto, sino que algo hizo que se subieran mis triglicéridos en la sangre. Usualmente alimentarias, exceso de grasas o de carbohidratos en la alimentación, sedentarismo, sobrepeso y obesidad, susceptibilidad genética, hay otras como consumo de alcohol, embarazo, medicamentos. Entonces, usualmente cuando alguien tiene los triglicéridos elevados, pensamos que existe una, una causa que los está elevando y es lo primero que evaluamos nosotros como médicos. Solo un grupo muy pequeño de personas tienen causas primarias. Enfermedades genéticas son enfermedades huérfanas y solamente un grupo muy pequeño de personas tienen una enfermedad que los predispone siempre a tener los triglicéridos altos, independiente de sus hábitos de actividad física, de su peso o que no esté consumiendo medicamentos. También nosotros podemos determinar las hipertrigliceridemias en primarias, que son estas enfermedades ya específicas, y secundarias, como les decía hace un momento, por exceso de alcohol, dieta, otras enfermedades como hipotiroidismo, enfermedad en los riñones, en el hígado, embarazo o medicamentos.
Y en el alcohol hago una mención muy especial porque el alcohol, el glicerol, que yo les decía que era el esqueleto de los triglicéridos, es un alcohol. Y el etanol, que es el alcohol etílico, el que se consume de forma recreativa, se transforma o se puede transformar en el cuerpo en glicerol. Entonces, si yo ya tengo el esqueleto, puedo empezar a producir triglicéridos en exceso. Y esa es una de las razones cuando uno le mide los triglicéridos y están altos, que una de las recomendaciones es evitar o reducir ojalá eliminar el consumo de alcohol de los hábitos regulares. El síndrome de quilomicronemia familiar es una de las causas primarias de hipertrigliceridemia. Cuando yo me pongo a medir en varias personas los niveles de triglicéridos, usualmente son menores de 150 y más o menos todas las personas que yo les revise los triglicéridos van a tener estos valores. Pero cuando yo tengo valores muy altos de triglicéridos, usualmente tengo que pensar en enfermedades o susceptibilidad genética o enfermedades en un solo gen que son hereditarias y que están causando que yo tenga valores muy, muy altos de triglicéridos. Esto no es lo común. Lo común es tener triglicéridos en estos rangos y cuando yo ya tengo más de 500, más de 800, más de 1000, es un caso raro, es una situación que no es común. También la población general usualmente tiene triglicéridos por debajo de 150. Cuando están por arriba de 150, las personas las denominamos que tienen hipertrigliceridemia. Y en la punta de la pirámide, sobre todo cuando tenemos triglicéridos mayores de 1000, es donde entran las enfermedades raras, huérfanas o genéticas para esta condición. Y de todas, solo una pequeña proporción de pacientes tienen un síndrome de quilomicronemia familiar. Entonces, esto no es lo común. Lo común es que veamos triglicéridos altos por otros factores, como ya les mencionaba, la dieta, la actividad física, el sedentarismo principalmente, alcohol, medicamentos u otras condiciones que nos suben los triglicéridos. Entonces, usualmente nos van a ver a los médicos decirles que no vamos a tratar los triglicéridos y no vamos a tratar la causa. Cuando una persona tiene triglicéridos por encima de 1000, aquí sí tenemos que tratar los triglicéridos por algo que ya les voy a comentar en un momento. ¿Cuál es la prevalencia de esta enfermedad? Cuando nosotros decimos prevalencia es el número de casos por habitantes. Y se describe que el número de casos de síndrome de quilomicronemia familiar es de 1 en 1 millón de habitantes. Quiere decir que es una enfermedad rara, es una enfermedad que por eso la denominamos huérfana, porque es muy poco frecuente. Hay comunidades donde es más alta, que puede ser de 1 en 250.000, y aunque suena más alta, sigue siendo muy raro. Imagínense un municipio de 250.000 personas, solo habría un caso. En la ciudad de Bogotá tendríamos entre 8 y 10 casos basados en esta prevalencia, por eso lo llamamos una enfermedad rara huérfana. Y habrá algunas poblaciones donde pueda ser un poquito más frecuente, pero en términos generales es una enfermedad poco común. ¿Cómo definimos una enfermedad huérfana? Que se define como una condición grave y crónicamente debilitante que amenaza la vida, que tiene una prevalencia menor de 1 por cada 5000 personas. Claramente, esta condición lo cumple. Puede tener un origen genético, infeccioso, autoinmune o oncológico. Y una de las características que hace que sea muy difícil para las personas que padecen estas condiciones es que no se conoce mucho la enfermedad, porque o no se investiga o la investigación es muy limitada. Primero porque es una condición que es rara, entonces investigar sobre algo que es poco frecuente no es tan factible. Y también porque existen otras enfermedades que se llevan el mayor interés científico y de la comunidad médica y por lo tanto estas que son tan poco frecuentes se van dejando un poco de lado. También el personal capacitado en estas enfermedades huérfanas es escaso o muy poco y lo que vemos en el día a día de las personas que padecen estas condiciones es que no encuentran oportunamente a alguien que conozca de su condición. Obviamente también esto se da por un déficit de información y pues no son de interés para la comunidad, eso genera un escaso o poco apoyo económico, social y cultural. Cuando sospechamos que una persona puede tener esta condición, el síndrome de quilomicronemia familiar? Los médicos lo sospechamos cuando alguien tiene los triglicéridos muy altos, mayores a 885 o mayores a 1000 miligramos por decilitro. Las personas que tengan valores por debajo
como ya les mostré en una gráfica, es muy poco probable que tengan esta condición y que posiblemente sus triglicéridos estén altos por otro motivo que hay que aclarar y corregir antes de tratar los triglicéridos usualmente. Pero cuando tenemos valores muy altos, debemos pensar en que puede haber algo detrás primario que pudiese estar causándolo. Una característica muy importante es la no respuesta al tratamiento. Estos pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar no responden a los tratamientos convencionales que utilizamos para bajar los triglicéridos. Muy diferente cuando es multifactorial, cuando decimos multifactorial es que son por múltiples causas y usualmente esas personas con la corrección de las posibles causas secundarias, alcohol, restricción de carbohidratos, mejorando la actividad física, controlando el azúcar si tienen diabetes y usando medicamentos dirigidos a bajar los triglicéridos, muestran muy buenas respuestas. Entonces yo puedo tener pacientes con triglicéridos muy altos, 900, 800, que con todas estas medidas responden, es poco probable que tengan esta condición de quilomicronemia familiar. Pero si no responden, es una situación que nos aumenta el riesgo de tener esta condición. El dolor abdominal crónico es muy común en las personas que tienen este problema, al igual que antecedentes de pancreatitis. Puede que no hayan hecho la primera pancreatitis, pero usualmente cuando llegan a nosotros ya han tenido eventos, uno o más eventos de pancreatitis, y claramente que no haya una causa adicional detrás de ese valor alto de triglicéridos. Esta es una gráfica completa, pero es compleja, perdón, pero es para mostrarles que la responsable de que se acumulen los kilomicrones es una mutación que daña esta proteína. Esta proteína es la protagonista de este problema de salud que se llama lipoproteína lipasa. ¿Qué hace la lipoproteína lipasa? Degradar los triglicéridos que están en los kilomicrones para que ellos sigan su vía metabólica. Y esos triglicéridos se liberen ácidos grasos que puedan ir a los tejidos que lo necesiten, como el tejido adiposo, el músculo esquelético, el corazón. Cuando esta proteína no sirve, esto no ocurre. Y entonces el cuerpo acumula cantidades y cantidades y cantidades de esta lipoproteína que está llena de triglicéridos. Puede ser o porque el gen que da la información para producir esta proteína está dañado, o porque unas proteínas que acompañan a la lipoproteína lipasa están dañadas, están mutadas. Entonces esto, por eso hablamos de que es una enfermedad genética. Si hablamos de una enfermedad genética, quiere decir que está en nuestras genes. Desde el nacimiento tenemos la mutación. Y por eso también las personas que tienen esta condición tienen los triglicéridos altos incluso desde la infancia. A veces se reconoce más tardíamente. Usualmente, esto no es común que nos estén midiendo los triglicéridos desde niños, pero cuando tenemos este problema, pueden haber otras manifestaciones que nos indiquen que hay que hacer la medición de triglicéridos, una pancreatitis en un niño y otros signos que ya les voy a mostrar pueden ser señales, pero pues esto es tan poco frecuente que no les vamos a hacer triglicéridos a todos los niños a ver si tienen este problema, porque la probabilidad de que esto aparezca es de 1 en 1 millón. El diagnóstico muchas veces es difícil y los síntomas no nos ayudan. Uno no puede decir, este síntoma es igual a triglicéridos altos. Usualmente las personas asocian mareos, que me paré muy rápido, sentí que se me iban las luces, que si me muevo muy rápido me mareo, es que debo tener colesterol alto. Y eso no es real. Usualmente esos síntomas tienen otros orígenes. Y también ocurre cuando las personas tienen triglicéridos muy altos, los síntomas ocurren son inespecíficos. Cuando decimos inespecíficos es que no apuntan a una causa exacta. Entonces, ¿qué puede haber? Confusión, falta de concentración, pérdida de memoria. Si el médico me revisa con el aparato que se llama oftalmoscopio y revisa mi retina, puede ver cambios de depósito de triglicéridos en la retina, puede haber dolor articular, puede haber ansiedad y depresión, náuseas, vómito, dolor abdominal recurrente, pueden aparecer estas lesiones que son depósitos de triglicéridos en la piel, se llaman xantomas eruptivos, puede haber pancreatitis aguda, recurrente, y puede haber dolor abdominal recurrente. Y si me miden los triglicéridos, los voy a tener muy altos y
En el laboratorio van a ver esto, van a ver un suero de aspecto lechoso o lipémico, donde está la sangre y los triglicéridos supremamente elevados, así como el agua y el aceite, lo mismo pasaría acá. El aceite o la grasa flotando sobre la sangre. Pero también que he visto yo en los casos que tenemos de personas con este problema de salud. Vemos frustración. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta a sus síntomas, no hay una droga que me quite todos los síntomas que yo tengo en ese momento. El médico, enfermería, nutrición, los profesionales que me atienden no conocen esta condición y me dan medicamentos que usualmente no sirven. También hay desconfianza, muchas veces pueden tener múltiples eventos de pancreatitis y no hay como un tratamiento que evite que eso ocurre o no hay recibido un tratamiento para eso. Un médico me va a decir una cosa y otro médico me dice otra y eso genera desconfianza y muchas veces pues no se prioriza el seguimiento y algunas personas pueden sentir que no reciben importancia en su caso. Entonces, estas son emociones que usualmente yo observo en las personas que tienen este problema. Eh, esta gráfica muestra que si yo tengo triglicéridos altos, tengo más riesgo de desarrollar pancreatitis. Y entre más alto, peor o mayor es el riesgo de desarrollar pancreatitis. Entonces, cuando yo tengo niveles de triglicéridos muy altos, por encima de 500, pero sobre todo por encima de 1000, que los vemos en esta condición, el objetivo es bajar rápidamente esos triglicéridos para evitar nuevos eventos de pancreatitis. Y esa es la razón de que en los pacientes que tengan triglicéridos elevados, una hipertrigliceridemia grave, los vamos a tratar de tal forma de reducir este riesgo. Aquellos que tengan valores por debajo de 500, vamos a corregir la causa. Ya les decía, alcohol, carbohidratos, diabetes, hipotiroidismo, falta de ejercicio, exceso de consumo de grasas, de carbohidratos o la suma de todos los factores. Pero en las personas que tengan más de 500, vamos a tratar con medicamentos para bajar los triglicéridos mientras hacemos las otras medidas buscando evitar la pancreatitis. ¿Cómo es el camino de la persona que tiene esta condición antes de llegar a un diagnóstico? Entonces, usualmente, una persona que tiene síndrome de quilomicronemia familiar tiene que pasar primero por 5 médicos antes de ser diagnosticado. Y más o menos 2 de cada 3 personas con esta condición van a tener un diagnóstico errado de sus síntomas antes de recibir el diagnóstico correcto. Usualmente los síntomas no se les da, no se reconocen y como típicos de este problema de salud del síndrome de quilomicronemia familiar, y la razón es esa. Los síntomas no son específicos, entonces no hay un síntoma que sea, tengo esto, es igual a triglicéridos altos, no está. Pero si yo voy sumando varios síntomas y además hago una medición de triglicéridos que está disponible en cualquier laboratorio, pues ahí voy a empezar a sospecharlo. Usualmente no hay un médico doliente o a cargo de este problema y puede ser nosotros los endocrinólogos o puede ser diagnosticado por un gastroenterólogo en la pancreatitis o por el internista. Entonces no hay una persona que usualmente se haga cargo, aunque lo que buscamos es que seamos nosotros los endocrinólogos los que estemos a cargo de esta condición, del tratamiento y del seguimiento. A veces pueden ser diagnosticados los pacientes durante la hospitalización por una pancreatitis. Entonces, casi el 40% de las personas que tienen diagnóstico de síndrome de quilomicronemia familiar fue porque hicieron una pancreatitis aguda y durante la hospitalización fue diagnosticado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Triglicéridos más de 880 u 885 en más de 3 mediciones consecutivas y o con antecedente de pancreatitis. Siempre descartamos causas secundarias. ¿Por qué? Porque estas son corregibles y la corrección va a bajar los triglicéridos. Miramos en la clínica que no haya signos, como yo les comentaba en la otra diapositiva, de hipertrigliceridemia. Y si esto apunta a un síndrome de quilomicronemia familiar, hacemos un estudio genético dirigido al gen principal o a los acompañantes. Para ayudarnos, nosotros los médicos usamos escalas. ¿Qué son escalas? Miramos criterios y sumamos los puntos y cuando tenemos un puntaje alto, sospechamos que la persona puede tener el problema y cuando el puntaje es bajo, la probabilidad de que tenga esta condición es baja. ¿Cómo salen estas escalas? Estas escalas
se hacen en estudios en población y se miran cuáles son las características que eran más comunes para los pacientes que tenían el problema y cuáles características estaban en las personas que no tenían este problema. Y de esa forma uno puede decir que, por ejemplo, tener triglicéridos muy altos de forma persistente, tenerlos demasiado altos como más de 1760, son criterios que nos dicen que es muy probable que tengamos un síndrome de quilomicronemia familiar. Cuando a mí en algún momento me han encontrado triglicéridos casi normales o normales, pues es muy poco probable que yo lo tenga, porque como les decía, esto es genético y esto es permanente. Entonces, si en algún momento me hicieron una medición de triglicéridos y salieron normales sin haber hecho nada o con medicamentos, eso es un criterio que dice que de pronto el diagnóstico es otro, que no haya causas secundarias, que tenga o no tenga antecedentes de pancreatitis, el dolor abdominal, que respondan o no respondan al tratamiento y el inicio de los síntomas. Entre más temprano yo tenga síntomas o tenga los triglicéridos altos, pues es más probable que sea algo genético. Entonces, si yo toda la vida tuve triglicéridos normales y después de los 50, 60 años empezaron a subir, posiblemente es una causa secundaria. Pero si yo desde niño tengo triglicéridos muy altos y tengo manifestaciones de los triglicéridos altos, es lo más probable es que yo pueda haber heredado una forma de triglicéridos como sería de hipertrigliceridemia, como sería el síndrome de quilomicronemia familiar. Cuando una persona tiene alta probabilidad por escalas, es decir, una alta probabilidad clínica, lo que hacemos es un diagnóstico genético. Tenemos que mirar la genética, porque la genética es la que nos confirma que si estamos por el camino que es de la sospecha clínica. Quiere decir esto que esta es la secuencia más o menos de diagnóstico del síndrome de quilomicronemia familiar. Nos llega una persona con una serie de síntomas y con unos triglicéridos muy altos. Entonces miramos la probabilidad clínica de que tenga esa condición. Y aquí aplicamos este puntaje, que es el que hacemos en las personas para mirar si cumplen o no criterios. Si cumplen los criterios, hacemos el estudio genético. Quiere decir que no toda persona con triglicéridos altos le vamos a hacer prueba genética, solamente aquellas que por probabilidad clínica y basado en scores o en puntajes la tengan. Si la persona, por ejemplo, me llega a mi consulta con 900 de triglicéridos, pero cuando el señor hace dieta, hace ejercicio, se toma el medicamento, le baja 150, esa persona tiene una baja probabilidad de que tenga esta condición, entonces no le vamos a hacer la prueba genética. Pero si me llega una señora con antecedente de pancreatitis, triglicéridos muy altos, que le dan la droga y no responde y que cumple los criterios, en ese caso sí vamos a hacer la prueba genética. Entonces la prueba genética se hace cuando todo parece indicar que sí es para confirmar ese diagnóstico clínico. ¿Cómo es el manejo actual de las personas con el síndrome de quilomicronemia familiar? Las personas requieren o tienen unos requisitos dietéticos únicos y específicos a diferencia de otras condiciones. Y los medicamentos usualmente son ineficaces. Entonces, los utilizamos porque no hay muchas alternativas y algo que puedan ayudarnos a bajar no lo podemos descartar, pero tenemos que tener en cuenta que nunca es suficiente. Una dieta extremadamente restrictiva y muy baja en grasas es fundamental, que no se pase de 20 gramos de grasa por día, sin alcohol, y limitar carbohidratos simples y refinados y limitar alimentos con azúcares añadidos. Entonces, esto es importante porque restringimos la grasa que viene de los alimentos y para eso no cualquier persona nos puede decir qué grasa o qué cantidad de grasa o cómo es lo que debemos comer. Debe ser una nutricionista experta en esta condición para que tenga muy claro cuándo son 15 a 20 gramos de grasa para evitar problemas por falta de ingesta de grasa. El alcohol no es negociable, el alcohol es un sustrato para producir triglicéridos, entonces yo limito esto y a mis pacientes tengo que limitar los carbohidratos simples y refinados. ¿Cuáles son esos carbohidratos simples y refinados? La gaseosa, el jugo, así sea casero, el azúcar de las frutas sirve para producir triglicéridos, entonces la fruta se come y no se toma. Mr. T, Pony, Malta, Milo, todo eso se tiene que eliminar de las personas que tienen triglicéridos altos, independiente de la causa, pero en esta población mucho más juiciosos hay que ser con eso. Postres, helados, chocolatinas, todo eso hay que restringirlo, porque todo eso va a ser sustrato
para producir triglicéridos. Entonces, si yo ya tengo triglicéridos altos, pero además genero otros componentes para producir más triglicéridos, pues los voy a elevar mucho más. A pesar de todos estos esfuerzos, los pacientes y los médicos y los cuidadores luchan con el control de los triglicéridos. Entonces, afortunadamente existen en desarrollo y actualmente contamos con algunas estrategias de tratamiento para ayudar a bajar más esos triglicéridos con muy buenos resultados. Pero para esto sí tenemos que tener un acompañamiento médico y el médico definirá si es necesario recurrir a estas medidas más allá de los medicamentos convencionales que utilizamos. ¿Cómo es el abordaje? Aparte del manejo médico, medicamentos como los que se usan convencionalmente para manejar los triglicéridos y otras opciones disponibles que esperamos que sigan llegando para tratar a estas personas, necesitamos tener una red de apoyo, una terapia nutricional especializada, psicología y trabajo social y terapia ocupacional e integración social. La meta no es bajar un número. Ese número alto produce daños, pero no me sirve bajar el número si esa persona no va a tener una buena alimentación, no se puede reincorporar a su trabajo, a su familia. Entonces necesitamos por eso una red de apoyo liderada por Funcolef, perdón, y acompañada de terapia nutricional especializada, de personal de psicología para que las personas podamos entender en qué consiste esta enfermedad y cómo la terapia ocupacional y la integración social permite que estas personas que se aislaron, que desconfiaron del servicio de salud, tenían una serie de síntomas crónicos que les limitaban hacer actividades del día a día, pues vuelvan a reincorporarse. Y por supuesto, los medicamentos son una parte importante del tratamiento, pero no es la única. Yo quiero dejarles unos mensajes finales y es que esta condición va más allá de solo los niveles de triglicéridos altos. Las personas van a tener complicaciones médicas, aislamiento social y una alta carga emocional. Esto requiere un manejo multidisciplinario. Nosotros los médicos vamos a hacer nuestra parte, diagnosticando la condición, confirmándola y evaluando estrategias de tratamiento que nos ayuden a mejorar la condición de nuestros pacientes, pero hay que saber que el tratamiento farmacológico es solo una parte y que el tratamiento de las personas con esta condición es un tratamiento integral. Existen nuevas alternativas terapéuticas con evidencia científica y clínica demostrada que nosotros, las personas que manejamos estos problemas, vamos a determinar en qué momento se usan y cómo se usan, y que la idea o la meta de las personas que tienen este problema es que se reintegren socialmente, que haya una mejoría clínica, que se sientan mejor y que prevengamos las complicaciones de los triglicéridos altos, que en algunos casos puede llegar a ser catastrófica. Y esto es lo que les quería compartir y agradezco su atención y su participación en el evento del día de hoy.